Soy Lorenzo, tengo 30 años, y trabajo como abogado de familia. Mi vida es bastante normal, pero no siempre fue así. Esta historia no empieza en un juzgado, sino mucho antes, cuando aún no sabía lo que era la justicia. Todo comenzó el día que vi a Nayara entrar en nuestra casa, 2 semanas después de enterrar a mi madre. Ese día, mi padre me miró a los ojos y me dijo: si tienes algún problema con que ella viva aquí, te puedes ir. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Abrió la puerta de la calle y esperó. Yo tenía 16 años. No tenía maleta, ni siquiera calcetines. Pero salí. Acababa de empezar a llover. Recuerdo el olor a tierra mojada y a colonia barata. Recuerdo mirar atrás por última vez y verlos a los dos, a mi padre y a su nueva mujer, de pie en el pasillo donde mi madre solía cantar y planchar la ropa. Y recuerdo preguntarme: ¿cómo se puede reemplazar a una esposa tan rápido? ¿Cómo se puede reemplazar a una madre antes de que las flores de su tumba se marchiten? Me llevó años volver. Pero cuando lo hice, no estaba solo. Y no volví buscando cerrar heridas ni perdonar a nadie. Volví porque alguien más necesitaba ayuda. Y esa persona era la misma mujer que ocupó el lugar de mi madre. La casa donde crecí estaba en las afueras de un pueblo pequeño en Andalucía. Desde fuera, parecía una casa normal: paredes blancas, contraventanas de madera, un columpio en el porche y un viejo olivo que daba sombra al jardín como un padre protector. Pero dentro de esa casa, todo estaba a punto de romperse. Mi padre, Manuel, era un hombre grande, no solo físicamente, sino también en su forma de ser. Había sido mecánico del ejército, dado de baja antes de tiempo por razones que nadie explicaba. Caminaba como si fuera el dueño del mundo y cuando se enfadaba, hasta los muebles se apartaban. Mi madre, Nélida, había sido profesora de música. De pequeño, me encantaba ver sus manos bailar sobre el piano. Pero cuando cumplí 6 años, el piano desapareció, vendido para pagar facturas. Sus manos se quedaron quietas después de eso, excepto cuando me abrazaban. La primera vez que me pegó, tiré la leche en la cena. Un error tonto. Solo tenía 6 años. El vaso se cayó y empapó el mantel que mi madre acababa de planchar. Me miró como si hubiera dicho una blasfemia. ¿Crees que esta es tu casa?, me gritó, y entonces llegó la bofetada. No recuerdo el dolor, solo el sonido, el plato cayendo de la mesa, la silla de mi madre deslizándose hacia atrás y su voz temblorosa: es solo un niño, Manuel. Él la empujó. Ella golpeó la pared detrás de la nevera. No lloró, solo me miró. Esa noche, se sentó a mi lado en la cama, pasándome un paño frío por la mejilla. Su voz era suave cuando me dijo: Lorenzo, a veces las personas que deberían protegerte no saben cómo hacerlo. No estaba justificándolo, me estaba advirtiendo. Desde esa noche, supe que en esa casa no había accidentes. Había patrones, y los patrones no se arreglan solos. Cuando nació mi hermana, Nerea, yo tenía 8 años. Llegó al mundo con dedos suaves, un llanto claro y una sonrisa que parecía devolverle el aliento a mi madre. Pero algo más cambió también. Mi padre, ese hombre que lanzaba platos cuando yo tosía demasiado fuerte, se transformó. No del todo, pero con Nerea era dulce. La llamaba mi lucecita. La cogía como si fuera de cristal. Nunca le levantó la voz, nunca la regañó, ni una sola vez. Y durante un tiempo, me sentí agradecido. Me dije a mí mismo: bien. Al menos no la destrozará como nos destrozó a mamá y a mí. Pero, a medida que pasaban los meses, empecé a desaparecer. Empezó con pequeñas cosas. Si Nerea lloraba y yo estaba en la habitación, él me miraba a mí primero. Si algo se rompía, yo era el que debería haber estado vigilando. Una noche, tiré sin querer su jirafa de peluche. Cayó al suelo, casi sin hacer ruido. Ella ni siquiera se dio cuenta, pero él sí. Me abofeteó tan fuerte que tropecé y caí al pasillo. Como hagas llorar a tu hermana otra vez, desearás no haber nacido, me gritó. Esa noche, me senté en el rincón de mi habitación abrazando la jirafa. No estaba enfadado con Nerea. Era solo una bebé. Pero recuerdo haber pensado: ¿qué tiene ella que yo no tengo? ¿Qué hice mal para ser a quien él no puede querer? Mi madre me encontró allí, sentado en la oscuridad. No me preguntó qué había pasado. Solo me abrazó y susurró: os quiero a los dos. Pero sé que no siempre lo parece. Y no lo parecía.
Y cuanto más crecía, más sentía que yo era solo alguien a quien habían tenido antes de acertar. Cuando cumplí 14 años, mi madre se estaba apagando. No físicamente, seguía preparando la cena, seguía metiendo notas con caritas sonrientes en el almuerzo de Nerea, pero su espíritu se estaba consumiendo. Dejó de cantar, dejó de usar pendientes, dejó de sentarse conmigo bajo el olivo por las tardes. Llegaba del instituto y la encontraba sentada a la mesa de la cocina, mirando el té frío como si fuera a decirle algo reconfortante. Mamá, le prends un tabac. Ella parpadeaba, forzaba una sonrisa. Estoy bien, Lorenzo. Solo cansada. Pero siempre estaba cansada. Y, cuando vives en una casa así, cansada puede significar algo peor. Las discusiones entre mis padres se volvieron más fuertes, más hirientes. Ya no se peleaban por dinero, sino por otra persona. Un nombre que al principio no reconocí, Nayara. ¿Crees que no lo sé?, gritó mi madre una noche. ¿Crees que no te oigo susurrar en el porche como un adolescente? Mi padre no lo negó, solo puso los ojos en blanco y fue a por otra copa. Esa fue la primera vez que vi a mi madre golpear la pared. Sus nudillos se amorataron a la mañana siguiente, escondidos bajo un trapo de cocina. Más tarde, esa semana, encontré un folleto doblado en su cajón. Era de un centro de acogida local. En la portada ponía, maltrato doméstico. Conozca las señales. Fue entonces cuando empecé a escribirlo todo. Las fechas en que llegaba borracho. Los moratones que dejaba. Las cosas que decía cuando creía que nadie lo escuchaba. No sabía lo que estaba construyendo. Quizá pensaba que, si guardaba la verdad en un lugar seguro, algún día importaría. Pero incluso entonces, empezaba a preguntarme si ya era demasiado tarde. Porque la mirada en los ojos de mi madre ya no era miedo, sino resignación. Y la resignación en una casa como la nuestra no siempre significa rendirse. A veces significa desaparecer antes de que alguien más tome esa decisión por ti. Sucedió un martes de octubre, un día nublado, de esos en los que nada se siente sólido bajo tus pies. Llegué tarde del instituto, me había quedado en la biblioteca para terminar un trabajo. La casa estaba en silencio cuando entré. Sin tele, sin cacerolas, sin Nerea cantando a sus muñecas, solo mi padre en el sofá mirando a la pared con una botella vacía en el suelo. Me miró como si estuviera interrumpiendo algo. Tu madre se cayó por las escaleras, dijo fríamente. Está en el hospital. Eso fue todo. No está herida, ni tenemos que ir. Solo un titular. Seco, frío. ¿Qué? ¿Cómo?, pregunté, dando un paso adelante. Su rostro se tensó. Se cayó, respondió bruscamente, levantándose. Eso es todo. No empieces. Me empujó para apartarme y cogió su chaqueta. Necesito más whisky. Salí corriendo, sin coger mi mochila. Corrí las 5 calles hasta el hospital. Nerea estaba sentada en la sala de espera, con las piernas colgando de una silla de plástico, abrazando a su muñeca. Tenía los ojos rojos. Cuando me vio, rompió a llorar. Mamá no se despierta. Una enfermera me llevó a la habitación. Mi madre estaba tendida en la cama como una extraña, pálida, con los brazos cubiertos de moratones. Pero fue la marca en su cuello lo que me congeló, una leve línea como la huella de un pulgar presionada con demasiada fuerza. El médico dijo que era una lesión cerebral catastrófica. Debía de haberse caído hacia atrás, golpeándose mal con las escaleras. Habían hecho todo lo posible. No sobrevivió. Recuerdo haberle tocado la mano. Todavía estaba caliente. Y en ese momento pensé que, si me quedaba completamente quieto, quizá podría mantenerla conmigo. Quizá si no lloraba, no gritaba, no me rompía, el mundo también se detendría. Pero no fue así. El funeral se celebró 4 días después. Mi padre llevaba una camisa arrugada y olía como si no se hubiera bañado. No lloró, no nos habló ni a Nerea ni a mí. Los vecinos vinieron, susurraron. Uno de ellos me abrazó demasiado tiempo y dijo, si alguna vez necesitas algo. Pero nadie dijo lo que todos sabíamos, que mi madre no se había caído. Que alguien la había empujado, quizá no con las manos, pero con años de crueldad. Y que lo que pasó en lo alto de esas escaleras no fue un accidente, no del todo. Pero no tenía pruebas, solo un cuaderno lleno de moratones que nadie quería leer. Y una hermana pequeña que aún susurraba a mamá en sueños.
2 semanas después del funeral, entré en nuestra casa y olí perfume, no del que usaba mi madre. El suyo era suave, empolvado, como lilas prensadas. Este era más fuerte, sintético, barato. Nayara estaba en la cocina, con el delantal de mi madre, sirviéndote helado como si hubiera vivido allí toda la vida. Mi padre estaba de pie junto a ella, con una cerveza en la mano, la barriga apoyada en la encimera como si nada hubiera pasado. No me miró cuando lo dijo. Esta es Nayara. Va a vivir aquí ahora. La miré a él y luego a ella. Nayara sonrió como alguien que ya ha ganado algo. No puedes hablar en serio, susurré. Mamá solo se ha ido. No me digas lo que puedo y no puedo hacer en mi propia casa, respondió bruscamente. Cuando no me moví, se acercó. Si tienes algún problema con ella, te puedes ir. Abrió la puerta y esperó. Nadie gritó, nadie lloró, ni siquiera Nerea. Estaba en el salón, con las rodillas pegadas al pecho, abrazando a su muñeca como si pudiera protegerla. Salí con lo puesto y mi mochila del instituto medio cerrada. Sin chaqueta, sin cepillo de dientes, sin plan. Solo el viento y ese perfume pegado a mis pulmones. No miré atrás hasta que llegué a la acera. E incluso entonces, lo único que vi fue la luz del porche encendiéndose como si yo nunca hubiera formado parte de esa casa. Pasé la noche bajo el toldo metálico de una gasolinera cerrada. L'ovio. Usé mi mochila como almohada. Y en algún momento, sobre las 3 de la madrugada, susurré al cielo oscuro. Creo que él la mató. Nadie respondió, pero no esperaba que nadie lo hiciera porque, para entonces, ya sabía que en esa casa algunas personas eran reemplazables y otras simplemente estorbaban. Pasé la noche en un banco del parque cerca del supermercado donde solía embolsar manzanas después del instituto. Mi chaqueta seguía colgada del perchero de la puerta de la que me habían echado. No dormí mucho, solo miré al cielo y esperé a que amaneciera como si me debiera algo. Al amanecer, me castañeteaban los dientes y el nudo en el estómago se había convertido en náuseas. Así que hice lo único que se me ocurrió. Caminé hasta la casa de Lucio, mi mejor amigo desde primaria. Su madre, la señora, abrió la puerta. Sus ojos se abrieron al verme, empapado, en silencio, con 16 años. No hizo preguntas. Me hizo entrar, me dio ropa seca de la cesta de la colada y un plato de huevos que no pude comer. Más tarde, cuando finalmente le conté todo sobre la muerte de mi madre, los moratones, la mujer en la cocina, ella solo escuchó. No jadeó, no dijo, ¿estás seguro? Dijo, ¿tienes familia? Pensé en mi tía Nicolasa, la hermana pequeña de mi madre. No habían hablado mucho después de que Nicolasa se mudara a Madrid. Pero recordé cómo había llorado en el funeral. La forma en que miraba a mi padre, como si lo viera a través de él. La señora me pasó el teléfono. Nicolasa contestó al segundo toque. Lorenzo. Su voz se quebró antes de que yo dijera una palabra. Le conté todo. Cuando terminé, no dijo, oh, cariño, ni déjame pensarlo. Dijo, voy a buscarte. 3 horas después, llegó al camino de entrada en un coche plateado con pegatinas despegadas y rastros de lágrimas en sus mejillas. Abrió la puerta del copiloto, pero no me presionó. Cuando subí, me tomó la mano. Lo resolveremos, dijo. Y sacaremos a Nerea de allí. Te lo prometo. Por primera vez en días, me permití respirar porque alguien, solo una persona, había dicho lo que yo estaba intentando no necesitar. No estás solo. Me llevó casi un mes volver. No porque no quisiera, sino porque necesitaba un plan y a alguien que me apoyara. Ese alguien era Luis, el marido de mi tía Nicolasa. Era bombero jubilado, con una voz suave y hombros anchos. El tipo de hombre que no necesita levantar la voz para que se le escuche. Cuando le conté lo que había pasado, lo que seguía pasando, no dudó. La sacaremos de allí, dijo. Y si te vuelve a poner una mano encima, tendrá que vérselas conmigo. Condujimos hasta el pueblo un sábado. El cielo estaba cubierto, igual que el día que murió mi madre. Sentía un vacío en el pecho, como si mi corazón hubiera olvidado cómo quedarse dentro de mí. Aparcamos a una manzana de la casa. Luis me puso una mano en el hombro. Si algo no te gusta, nos vamos. ¿Entendido? Asentí, aunque cada parte de mí ya se dirigía hacia esa puerta. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. El jardín descuidado,
las contraventanas desvencijadas. El mismo olivo de siempre, con sus ramas extendiéndose como brazos que una vez me abrazaron. Lame. Nayara abrió la puerta. Su sonrisa desapareció. ¿Qué haces aquí? Vengo por Nerea. Se echó a reír. No va a ninguna parte. Entonces apareció Manuel detrás de ella, con una botella en la mano. Tenía peor aspecto que antes, más demacrado, más delgado, pero sus ojos seguían teniendo el mismo veneno de siempre. Esta es mi casa, farfulló. No tienes derecho a exigir nada. Luis dio un paso adelante, tranquilo, inamovible. No venomous apelia. Venimos a llevarnos a la niña. Eso es todo. La empujé y encontré a Nerea en su habitación, sentada al borde de la cama, abrazando a la misma muñeca que mamá había cosido hacía años. Tenía la mejilla roja, los ojos más grandes de lo que recordaba. Cuando me vio, corrió hacia mí. «¿Has vuelto?», susurró en mi camiseta. «Claro que sí», le dije. «Y no me voy sin ti». Nos dimos la vuelta para irnos, pero Nayara bloqueaba el pasillo. «Está mintiendo», ladró. «Esa niña se ha hecho los moratones ella misma. Es igual que su loca madre». Antes de que pudiera decir nada, Nerea lo dijo por mí. «Tú me pegaste. Tú me pegaste cuando papá no miraba». Eso era todo lo que necesitábamos. Luis dio un paso adelante. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre retroceder. Salimos por la puerta principal. Sin gritos, sin forcejeos, solo silencio. Y cuando la puerta se cerró tras nosotros, miré hacia el olivo. No había cambiado, pero yo sí. No volvimos a Andalucía. Ni para las fiestas, ni para los cumpleaños, ni siquiera cuando la casa se puso a la venta un año después. La tía Nicolasa nos matriculó a Nerea y a mí en un pequeño instituto público a las afueras de Madrid. Luis arregló el ático para que cada una tuviera su propio espacio. No era lujoso, pero era tranquilo. Y por primera vez en años, dormí sin prepararme para oír pasos en el pasillo. Nerea empezó a reír de nuevo. Hizo amigos, se unió al club de arte, y cada noche antes de acostarse, dibujaba algo nuevo, un árbol, una estrella, a nuestra madre con un vestido azul. Yo no sabía lo que quería. No al principio. Solo sabía que quería importar. Un día, encontré mi viejo cuaderno en el fondo de una caja de mudanzas, aquel donde había escrito cada moratón, cada mentira, cada grito que se suponía que no debía recordar. Lo leí de principio a fin y luego abrí uno nuevo. En la primera página escribí: «Esta vez hablaré por los que no pueden». Empecé la universidad a los 18 años. Me trasladé a la universidad 2 años después. A los 24, estaba solicitando entrar en la Facultad de Derecho con un ensayo titulado «El caso que nadie aceptó». No escribí sobre mi padre. No di nombres, pero conté la verdad. Y la verdad era esta: no era fuerte por lo que él me hizo, sino porque alguien, solo una persona, me vio como digno de ser salvado. Y yo quería convertirme en esa persona para alguien más. Tenía 28 años cuando el nombre apareció en mi mesa: Samantha McK, solicitando una orden de protección de emergencia, alegando maltrato físico y verbal repetido por parte de su marido, Tomás. Mi quid heladu. Thomas, mi padre. El expediente era pequeño, pero contenía fotos, informes médicos, declaraciones escritas, todo lo que mi madre nunca tuvo. Llevé la carpeta a mi supervisor. «Señor», dije con voz firme, «tengo que declarar un conflicto. Este hombre es mi padre biológico». Me miró fijamente durante un largo segundo. «¿Quiere que lo reasigne?» Pensé en Nerea. Pensé en mamá. Pensé en los ojos hundidos de Samantha en la foto de admisión. «No», dije, «me gustaría quedarme con el caso». Nos reunimos en una pequeña sala de conferencias. Samantha entró con los hombros tensos, la mano envuelta en gasas. Se estremeció cuando la puerta se cerró tras ella. Me levanté y le tendí la mano. «Lorenzo, soy abogado. ¿Está usted a salvo aquí?» Me miró y en sus ojos vi lo mismo que mi madre solía llevar, esa pregunta: ¿alguien me creerá? «Yo también viví con él», añadí en voz baja. «No como un arma, solo como un puente». Samantha parpadeó rápidamente y asintió. «Vale», dijo. «El caso no fue fácil. Él lo negó todo. Afirmó que ella se había hecho los moratones. Afirmó que se había inventado las amenazas.
Pero esta vez había documentos, testigos, informes policiales. La ayudé a organizar cada detalle, igual que hacía en mi viejo cuaderno. 2 semanas después, el juez concedió la orden de protección. Samantha lloró en el pasillo. No a gritos, solo un sonido como de desplome. Se giró hacia mí y dijo: «No sé cómo agradecértelo». «Ya lo has hecho», respondí. Nunca lo volví a ver. Ni en el juzgado, ni fuera. No sé si supo que yo fui quien la ayudó a escapar. Y no necesitaba que lo supiera. En algún lugar de una caja polvorienta, todavía tengo el delantal de mamá. Todavía huele levemente a romero y humo. Pero no lo uso. Me convertí en otra cosa. No en un hijo, no en una víctima, solo en un testigo de lo que cuesta el silencio y alguien que eligió no quedarse callado. Si alguna vez has encontrado tu fuerza solo después de alejarte, no tienes que contar toda la historia. Solo deja una palabra que tu madre nunca escuchó.